En esta noche vamos a tratar un tema que es un poco polémico, pero que va a ser muy importante para nuestra vida espiritual. En la Biblia hay bastantes personajes de los que se podría hablar, pero hoy vamos a tratar el tema de Judas Iscariote. Este personaje que es bastante raro, enigmático. Hoy vamos a tratar de mirar y responder algunas preguntas que surgen a la hora de hablar de Judas. Por ejemplo, ¿cómo murió Judas? Esa es una pregunta. Ya algunos lo saben. De hecho, ahorita pregunto a ver cómo murió Judas y yo sé que muchos van a responder muy bien. Otra pregunta que surge es, ¿Judas se salvó o no se salvó? Otros dicen, a mí me llama la atención, hay personas que dicen, eh, ¿cómo la iglesia canoniza y santifica a un hombre tan malo como Judas? Entonces me da risa porque lo que no saben es que la iglesia nunca ha canonizado ni ha santificado a Judas Iscariote, pero sí canonizó, santificó a Judas Tadeo. Judas Tadeo también hizo parte de los 12 apóstoles, entonces él sí. Entonces vamos a tratar de resolver estas preguntas. De alguien que quiera colaborar, que quiera participar y decir, ¿cómo murió Judas? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién quiere participar? Se ahorcó. Aquí está hablando quién, la señora Flor. Se ahorcó. Listo, ¿quién da más? La mayoría como que conoce esa versión, ¿no? Que se ahorcó Judas. Sí, tiró las monedas que le dieron por haber vendido a Jesús y fue y se ahorcó de arrepentimiento. Muy bien, Albita, gracias. ¿Dorita iba a decir Sí, algo? A ver. sí que esa es la misma versión que yo he escuchado y he visto, que arroja las monedas y se ahorca en un árbol. Ajá, se ahorcó. Listo, muy bien. Alex, yo he escuchado, pero en el momento no me acuerdo, otra versión, que él no murió ahorcado, sino de otra versión, pero no me recuerdo en el momento cuál fue. He escuchado dos versiones. Bueno, pues sí, señora. Tiene toda la razón, señora Jacqueline. Judas Iscariote, hay dos versiones de la muerte de Judas. Una es narrada por San Mateo y otra es narrada por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Los invito a que escuchemos esas dos versiones. ¿Será que la Biblia se contradice? Aquí vamos a ver. Por eso les digo que es un tema controversial. Entonces, empecemos con San Mateo en el capítulo 27, desde el verso 3 al verso 10 nos van a narrar lo que pasó. Otra cosa que quiero decir antes de que sigamos avanzando en el tema, está esa pregunta, ¿no? Si Judas murió, ¿cómo murió Judas? Si Judas se salvó o no se salvó. Y otra pregunta es si Judas compró un terreno o no lo compró. Ahorita cuando empiece a leer el texto, ustedes van a empezar a descubrir cositas ahí. Entonces empecemos con la narración de San Mateo, capítulo 27, verso 3 al 10. Dice así, entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento. Tengan en cuenta esta palabra, acosado por el remordimiento. Ténganla grabada. Y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Bueno, Judas, aquí en la palabra de Dios, reconoce que es un pecador. Aquí está diciendo.
pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. En San Mateo nos dice claramente que Judas Iscariote se ahorcó. Ahora sigamos para continuar con la narración en el verso 6. Y ahorita pongamos atención a lo del campo. Si Judas Iscariote compró un terreno, compró un campo, o fueron otros los que lo compraron. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón, ese campo se llamó Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me había ordenado el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos dice San Mateo claramente que Judas se ahorcó. Y también nos dice claramente que los que compraron el terreno fueron los sumos sacerdotes. ¿Sí? Ahora yo quiero que miremos la versión de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de ir a la versión de San Lucas, yo quiero que nosotros leamos, y les voy a compartir del Evangelio de San Lucas, la presentación que San Lucas hace. Recuerden que San Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y escribió los Hechos de los Apóstoles. Y hay algo que San Lucas quiere dejar claro y preciso en los escritos que él va a hacer. Y nos lo narra aquí en el capítulo 1 de San Lucas, en el verso 3. Escuchen bien la preocupación de Lucas, o el cuidado que tiene Lucas. Dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Entonces démonos cuenta aquí lo que dice San Lucas, que él ha querido investigar todo bien para que no haya ninguna mala interpretación, sino que quiere investigarlo bien, a fondo. Lucas se preocupa por eso. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esa es la presentación de Lucas. Ahora, yo quiero que vayamos a los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas nos va a contar la versión de él, de los acontecimientos de cómo murió Judas. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el verso 16 al verso 22, nos va a narrar. Dice, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. También subrayen esto, tengan en cuenta esto, él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Judas obtuvo un puesto en ese ministerio, ocupar una de las sillas de los 12 apóstoles. Verso 18, escuchen muy bien, verso 18. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad
y cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Hakeldamá, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta, y no haya quien habite en ella. Y también, que otro reciba su cargo. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros desde su resurrección. Aquí hay algo muy interesante. La versión de San Lucas es aparentemente diferente, o es totalmente diferente a la narración de San Mateo. San Mateo dice que se colgó, que se ahorcó, y que el campo fue comprado por los sacerdotes. Y en San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, la narración de San Lucas nos dice que Judas compró un campo con el precio de su iniquidad, y que éste se cayó de cabeza, y al caer de cabeza se abrió y se le salieron todas sus entrañas. Entonces, aquí viene el detalle. ¿Cómo así? ¿La palabra de Dios se contradice? ¿Cómo así que en un lado están diciendo una cosa y en este lado están diciendo otra? No, la Biblia no se contradice. Respiren profundo, tranquilos. La Biblia no se contradice. Lo que está pasando es que Mateo está describiendo su primera resolución, lo que él vio de primeras. ¿Qué fue lo que le contaron a San Mateo? Y lo que le contaron fue que él se colgó de un árbol. Y así es que lo narra. San Lucas lo que está mostrando es lo que pasó después. Resulta que al colgarse Judas de ese árbol, él se colgó en un árbol que estaba cerca a un peñasco, a una montaña, por así decirlo, y cuando cuando se ahorcó, el peso rompió el árbol y al caer se reventó la cabeza y se le salieron sus entrañas. Entonces, lo que está narrando Mateo es la primera acción de Judas, y lo que está narrando Lucas es cómo termina Judas Iscariote. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Nos está enseñando que el final de Judas la muerte de Judas fue una muerte horrorosa, fue una muerte terrible. Nos está mostrando que en la versión de San Mateo no hay sangre, pero es muerto, se muere Judas por el desespero, por ese remordimiento que tenía, ese acoso que tenía. Y luego Lucas muestra en la palabra de Dios cómo termina vuelto nada, con sus entrañas por fuera. La palabra como tal no se contradice, pero sí quiere darnos un mensaje muy grande, nos quiere dar una enseñanza muy importante a cada uno de nosotros. Nuestro destino, de acuerdo a nuestras obras, puede ser fatal, como lo que le pasó a Judas. Estamos hablando físicamente, todavía no estamos hablando espiritualmente, pero físicamente fue algo terrible lo que le pasó. De hecho, nosotros vemos muchas personas que han hecho mucho mal, mucho daño a la sociedad. ¿Cómo terminan? Terminan asesinadas, vueltas nada, les quitan la cabeza, les hacen de todo.
uno puede ver personas o le han contado de personas que han sido muy malas y que han terminado su vida muy mal. Ahora, si Judas compró un terreno o no lo compró. En San Mateo dice que lo compraron los sumos sacerdotes. ¿Pero con qué lo compraron? Con las 30 monedas de plata que Judas les devolvió. Entonces, San Lucas lo que está diciendo es que implícitamente, aunque Judas no lo haya comprado directamente, él es el dueño, es como si él mismo lo hubiera comprado, porque los sacerdotes habían podido echar esas monedas en el tesoro de las ofrendas, pero los sacerdotes no hicieron eso. Los sacerdotes tomaron ese dinero, que era muy poco, y compraron el terreno que aquí en la palabra de Dios menciona que es campo de sangre. La Biblia no se contradice. La Biblia es clara en afirmar los hechos. Cuando aquí que hay abogados, Dorita es abogada, ¿no? O es Cristina. Las dos, don Alex. Dorita, ¿cierto? Tú me puedes ayudar con eso. Bueno, Cuando están reconstruyendo los hechos, ¿sí te has dado cuenta que hay unas personas que narran una cosa y hay otras personas que narran otras cosas y uniéndolas arman el rompecabezas? ¿Sí pasa eso o no, Dorita? sí, señor, sí. Generalmente por eso se escuchan versiones tanto del demandante como del demandado y de ahí se va sacando como una conclusión para llegar a un fallo donde de acuerdo a cada una de las versiones se va estableciendo la verdad. Entonces, juntos Exactamente. pueden tener la verdad, pero cada uno aporta algo para llegar a la verdad más exacta. Ok, gracias Dorita porque mira, ahí está la respuesta. Entonces, San Mateo nos narra esto y San Lucas nos narra esto y uniendo las dos, entonces se forma la escena trágica de Judas. De hecho, los expertos dicen que así fue. Efectivamente, Judas se ahorcó, luego se partió la rama del árbol, cayó de cabeza, se le abrió su cabeza y sus entrañas salieron. Esa sería toda la construcción de los hechos, la narración de los hechos. Entonces, como tal, como dice San Lucas aquí al final, ese terreno, aunque no lo hubiera comprado Judas, implícitamente es como si fuera comprado por él. Ahora yo quisiera hacer una pequeña reflexión aquí. Y es cómo Judas vende a el maestro, cómo Judas, que ya empieza a entender que él es Dios, que él ha venido del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, cómo Judas vende al maestro solamente por 30 monedas de plata. Y uno podría decir, uy, ese Judas sí es malo, ¿no? No podría decir eso. Pero resulta que nosotros muchas veces hemos vendido al Señor. Y eso es doloroso. Muchas veces nosotros también hemos vendido al Señor. ¿En qué sentido? Por un ratico de placer hemos dejado de hacer cosas. Por un ratico de placer hemos dejado de estar con el Señor. Por estar en la lujuria, por estar con la amante, por estar en el vicio. Muchas veces también hemos podido vender al Señor. Hemos podido alejarnos de Dios y no reconocerlo, sabiendo en lo más profundo de nuestra alma que Él es el Todopoderoso, que Él es el Señor de señores,
el Rey de Reyes. Y aún así, a veces preferimos darle la espalda. A veces preferimos venderlo por un poquito de placer. Ahora, continuemos. A ver, ¿será que Judas se salvó? La iglesia, que es maestra, recuerden que la palabra de Dios enseña que en la iglesia está el depósito de la verdad. En la iglesia se encuentra la verdad que muchas personas están buscando. Resulta que la iglesia dice que muy probablemente Judas sí se condenó. Pero San Mateo capítulo 7 verso 1 también dice: no juzguéis y no seréis juzgados. A nosotros no nos corresponde decir, este merece el infierno. No. A nosotros nos corresponde es callar. Al que sí le corresponde es a Dios. Dios sí sabe si se condenó o no se condenó. Sin embargo, la iglesia entiende que muy probablemente Judas sí se condenó. Les voy a leer lo que le pasó a Judas cuando tomó la resolución de ahorcarse. Por eso les decía, tengan en cuenta esta palabra, acosado, o esta frase, acosado por el remordimiento. Acosado por el remordimiento. La diferencia que hay entre acosado por el remordimiento y la que hay entre arrepentimiento son diferentes y nos vamos a dar cuenta por qué. Resulta que ser acosado por el remordimiento se trata de un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Eso fue lo que le pasó a Judas. Cometió ese pecado y empezó esa intranquilidad, ese sentimiento de culpa tan grande. Y cuando empieza a ver eso en el ser humano, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, cuando empieza a ver eso, empieza a ver un desespero y empieza a ver un acoso, que es el mismo acoso de Satanás que le está taladrando su mente y su corazón. Es decir, la persona pierde lo que se conoce como paz interior. El remordimiento de conciencia, como suele decirse, es un sentimiento que está muy relacionado con la culpa. Por eso Judas, acosado por el remordimiento, en la película de Mel Gibson, ustedes ven cómo el demonio empieza a hablarle y él empieza a escuchar una cantidad de voces y voces y voces que le taladran y le taladran y es presionado de tal manera que él toma esa resolución de ahorcarse, de matarse. Ahora miremos la diferencia entre el arrepentimiento. El arrepentimiento es una cosa muy diferente. Escuchen muy bien la definición que hay. El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el camino bueno. Y ya no se regresa al antiguo, ya no se regresa al hombre viejo. Se camina por donde debe ser. Eso fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Cuando nosotros analizamos el pecado de Judas y el pecado de Pedro, van más o menos por la misma línea. El pecado de Judas es vender al maestro, es traicionar al maestro. El pecado de Pedro es negar a Jesús, es decir, negar todo lo que ya conoce de Jesús y negarlo en unos segundos, negarlo. Cuando Pedro lo niega en la tercera vez y el gallo canta, entonces ahí es cuando Pedro dice, la embarré.
Y dice la palabra de Dios que rompió en llanto. No fue a ahorcarse, no fue a quitarse la vida. Entró en arrepentimiento. Y ahí es donde está la gran diferencia. Entonces, en nuestra vida, y aquí viene la enseñanza, y es lo que yo quiero que hoy nos llevemos, en nuestra vida van a pasar cosas muy difíciles. Van a haber momentos donde tal vez nos alejemos mucho de Dios. Y en nuestra mente va a poder llegar a pasar que haya el remordimiento. Y si nos dejamos llevar por el remordimiento, podemos terminar muy mal como terminó Judas. Y a eso es lo que no debemos llegar. Debemos asumir nuestro pecado y reconocer que la misericordia de Dios es grande, es infinita. Como Pedro. Pedro dice, la embarré. No, y empieza a llorar. Y por eso no se quita la vida. Por eso espera en la misericordia de Dios que lo va a perdonar. Ya tenemos esos dos conceptos. Vemos que el ser acosado por el remordimiento es muy peligroso. Y hoy en día muchas personas se están dejando acosar por el remordimiento. En esta pandemia ya hemos visto, he escuchado de muchos que se han quitado la vida. Infortunadamente nos ha tocado hasta orar por esas personas que se han quitado la vida. Es triste. Y la idea es que eso no pase. Nosotros como cristianos debemos estar conscientes de que la misericordia de Dios es muy grande. Si nuestro pecado es así, grande, la misericordia de Dios es muchísimo más grande. Es infinita. No tiene límites la misericordia de Dios. Pero tenemos que reconocernos pecadores, arrepentirnos ahora, ir al sacramento de la confesión. Sigamos entonces ahora con la palabra de Dios y miremos si Judas se salvó o no se salvó, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. En San Juan capítulo 6 hay un texto bíblico muy diciente y por eso la iglesia asume y dice que tal vez Judas se condenó por eso. En el verso 70 y verso 71 dice así: Jesús les respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? ¿No os he elegido yo a vosotros los 12? Tenían que haber 12, no 11, 12. Y uno de vosotros es un diablo. Imagínense lo que dice Jesús. Uno de vosotros es un diablo. Y para que no quede duda, ¿quién es ese diablo? En el verso 71 dice, hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. Cuando vemos en los Hechos de los Apóstoles que están escogiendo a una persona para que ocupe el puesto de Judas, y la Biblia lo narra de esa manera, es porque tiene un significado muy importante. Ahí en ese texto bíblico que mencionábamos de Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, están mirando a ver a quién escogen. Y escogen a Matías. Matías es el que ocupa la silla de Judas Iscariote. Pero, curiosamente, cuando muere el apóstol Santiago, ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, cuando muere Santiago, a Santiago no le nombran un sustituto. No. En el caso de Judas sí, porque él se quitó de ahí. Él no quiso hacerle caso a Dios,
al ministerio que Dios le había colocado. Y aquí yo quiero que entendamos algo. Dios nos tiene un ministerio. A ti y a mí nos tiene un ministerio. Que nosotros no hagamos como Judas, de quitarnos, hacernos a un lado para que otro ocupe ese lugar. No hay ningún problema, la obra de Dios continúa. Así yo no quiera, Dios sigue su obra y no hay ningún problema. Pero el problema está en que yo tenga una misión y yo no cumpla con esa misión, como le pasó a Judas. Y por eso es sustituido por otra persona, en este caso Matías. Recuerden que los 12 apóstoles representan las 12 tribus de Israel. Por eso en Santiago no hay reemplazo. Sí hay sucesión apostólica, sí, claro, hay sucesión apostólica, pero no dicen ahora como Santiago se murió, lo vamos a reemplazar por otro, no. No. En Santiago está ocupando el puesto de los apóstoles. En Judas no, porque él se retiró, él sí se retiró. Entonces ese es otro motivo por el cual la iglesia dice que muy probablemente Judas sí se condenó. Siguen habiendo pasajes muy dicientes, pero muy dicientes. Por ejemplo, San Juan capítulo 17, en el verso 12. Escuchen muy bien, cuando Jesús está orando por los apóstoles. Mire cuando llega a este momento que a Jesús le duele muchísimo, pero lo deja registrado. Jesús deja registrado esto. Dice, cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. Jesús estaba hablando al Padre. He velado por ellos y ninguno se ha perdido. Escuchen, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Entonces, la palabra de Dios nos sigue mostrando como que sí, se condenó. Y en lo que es en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos, también hay una parte muy diciente. Dice Jesús, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. De verdad que sí. A Judas más le valdría no haber nacido, según lo que dice Jesús. Si él no hubiera nacido, pues no hubiera tenido que sufrir todo lo que sufrió. Y no sabemos dónde está, pero muy probablemente sí se condenó. Para las personas que de pronto se habían hecho esa pregunta, estos textos bíblicos son muy significativos y por eso la iglesia enseña que muy probablemente Judas sí se condenó. Ahora miremos el último texto bíblico, ya para concluir este tema de hoy. En San Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, dice Jesús, entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. El Señor aquí nos está diciendo, muchos son los que se condenan. Muchos. La Virgen también en las apariciones ha dicho, muchos se están condenando. Oren, oren porque el camino es estrecho. Muchos se están condenando. Muy pocos se salvan. Muy pocos se están salvando. Hoy, por eso, es esta reflexión, esta enseñanza. Cuando nosotros hablamos de Judas, tenemos que reflexionar y entender que nuestra vida puede ser miserable si nosotros no
actuamos a tiempo. Yo no sé cómo tú te encuentras con Dios. Yo no sé. Y qué curiosidad que hace 8 días J trataba un tema de cuaresma, decía él, voy a tratar un tema de cuaresma, de conversión. Y qué curioso que hoy también estemos hablando de este tema de Judas. El Señor nos está llamando a la conversión urgente. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? ¿Cuánto tiempo llevas con ese rencor en tu corazón? ¿Cuánto tiempo llevas odiando a esa persona? ¿Cuánto tiempo llevas maldiciendo? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo groserías? ¿Cuánto tiempo llevas maltratando? ¿Cuánto tiempo llevas quitándole a tu jefe esa cosa, esos bienes? ¿Cuánto tiempo estás alejado de Dios? Hoy el Señor nos dice, ya, basta. A partir de ahora yo quiero que sean personas nuevas. A partir de ahora yo quiero que dejen esa mala vida. A partir de ahora conviértanse ya, urgente. Esas ambulancias que escuchamos todos los días. Esas ambulancias que nos digan que cada vez que escuchemos una ambulancia de esas, es la voz de Dios diciéndole al ser humano, oiga, conviértase, ya, no más, deje ese pecado. Eso es lo que tenemos que hacerle caso al Señor, escuchar la voz del Señor hoy y empezar una nueva vida.